Hola, tengan todos muy buena noche de viernes 26 de junio. Este viernes es el día del empleado judicial, o este viernes se celebró el día del empleado judicial. Ya vamos a tener también el día del estudiante de derecho. No es el día nada más del profesional de derecho, en realidad el verdadero profesional del derecho no deja de ser un estudiante del derecho, y en realidad en cualquier profesión es así. Así que esta noche específicamente o principalmente quiero aprovechar a felicitar a todos los estudiantes de derecho y principalmente a los empleados judiciales, que en este día se les conmemora su día. Y sería muy bonito y muy importante si se les conmemorara respetándoseles la vida y resguardándoseles, proporcionándoles a todos las medidas adecuadas para poder prevenir contagiarse mientras trabajan, mientras ejercen sus funciones. Todos sabemos lo importante de la labor del empleado judicial, y también sabemos lo que ha sucedido en los juzgados de Santa Tecla, en los juzgados de San Salvador, y muy probablemente también en otros juzgados afuera de San Salvador. Es bastante triste estar escuchando que personas que uno ha conocido quizás de vista, de nombre, o que ha tenido relación con estas personas están falleciendo, algunos están enfermos, y tristemente también que no se les están proporcionando las medidas a todos. Gracias a Dios que son una población protegida en el sentido que tiene su salario asegurado, a diferencia del resto de salvadoreños, sobre todo el comercio informal, que son los más afectados en esta crisis de pandemia, unida a una crisis económica y además a una crisis política. Pero en su día, muchas felicitaciones. Recordemos, empleados judiciales, que más allá que estar esperando que el papá Estado o que la doña Sala o doña Corte, con mucho respeto lo digo, nos esté proporcionando todos los insumos, en realidad, ya lo hemos hablado muchas veces, depende más desde uno hacia afuera cómo vamos a aportar para nosotros prevenir contagiarnos y contagiar a las demás personas. En realidad está más en nosotros que en los demás, que en nuestras autoridades, porque ya vimos, lo hablamos la vez anterior, hay personas que llegan a su lugar de trabajo contentos, excitados, porque tienen mucho tiempo de no verse y empiezan a hacer bromas, que no está mal hacer las bromas, pero está mal o no está bien hacerlas en este momento con contacto de sus compañeros. Pues ya se dieron también bastantes casos, yo tengo conocimiento muy cercano de varios, en los que se reunieron por primera vez cuando se reanudaron labores, y al día siguiente ya no llegó alguno porque presentó síntomas de COVID parecidos, por lo menos, que ya tuvo calentura muy alta o ya tuvo tos seca, y entonces todos asustados porque no guardaron las medidas oportunas y necesarias para prevenir contagiarse. En realidad está más en uno, porque yo pienso que la apertura económica va a ser un éxito en la medida en la que nosotros nos podamos autorregular y seamos conscientes y verdaderamente responsables. Eso que andan en la calle, muchas personas sin mascarilla, andan grupos familiares haciendo compras, andan, y todo esto lo hemos visto, y realmente no es un tema de educación. La guía, la orientación, la educación es importantísima, por supuesto que lo es, pero no vamos a pretender nosotros crear una cultura, crear conciencia, crear responsabilidad a través de anuncios comerciales. Esto está en cada uno, no es un tema de educación, ya lo hemos visto. Mucha gente con mucha educación, con títulos académicos y más títulos académicos, son los que no están siguiendo las medidas. También, por otra parte, vamos a aprovechar esta noche, nos han enviado desde la vez pasada, la semana pasada, saludos desde distintas partes del mundo. Nos escribieron desde Australia, desde Canadá, desde Chile. En Estados Unidos es donde más nos sintonizan. Desde Australia nos escribió Jorge Herrera, también desde Melbourne. De Rick M. manda saludos desde Sydney, también Vilma Vega, María Castillo, Jorge Benavides, el papá de un compañero mío que tuve en el kinder. Muchos saludos muy especiales. Mi papá siempre está pendiente también de sus comentarios. El señor Numa Minero, José Tony Márquez. Desde New York siempre está pendiente Jacobo García Lazo. Elba González desde New Jersey. Octavio Cañas desde Washington dice que nos sintonizó por primera vez el viernes pasado y que quedó muy satisfecho. Pues esperamos, no siempre vamos a coincidir en todo, no siempre tienen que gustarles todos los análisis de cualquier persona que escuchen, pero sí es importante escuchar diferentes voces. Este es un espacio abierto para que nosotros emitamos nuestras opiniones con nuestra propia responsabilidad. No es del canal, el canal TVX todas las noches transmite este programa de plataforma a las 7 de la noche para que podamos emitir nuestra opinión de la coyuntura nacional.
También nos escribió Eric Platero, María Elena Ramírez, Amalia de Villarán, y nos escribieron muchas personas desde Florida, de Houston, Texas, Maryland, Miami, Virginia, Oklahoma, New Hampshire, San Francisco, California. Bueno, en realidad quisiéramos saludarlos a todos, siempre se los he dicho, son bastantes personas, de verdad nosotros revisamos los comentarios, agradecemos cuando son críticas constructivas o cuando son incluso solamente críticas, pero que se hacen de forma respetuosa, eso sí se respeta y se toma en cuenta. Yo siempre tomo en cuenta todo tipo de críticas, pero definitivamente las que faltan el respeto, las que utilizan adjetivos inadecuados, yo definitivamente esas no las escucho y no las respeto. Hay bastantes cosas que sucedieron esta semana, muy importantes todas. En realidad estamos en una coyuntura bastante importante. La ciudadanía está muy activa, estamos muy alerta, todos estamos muy pendientes de lo que está pasando, de cómo nos están gobernando. La gente en realidad, pienso que hemos abierto los ojos, nos hemos dado cuenta de la forma tan tirana, de verdad, en la que se nos ha gobernado por muchísimos años, desde una constitución. Yo no digo que no hay que respetar la Constitución, nunca voy a decir eso, la Constitución se respeta, las resoluciones de la sala se respetan, pero eso no nos impide que podamos ser críticos y que podamos preguntarnos cómo pueden mejorar las cosas, sobre todo si tenemos una Constitución que desde sus orígenes está favoreciendo la impunidad y la corrupción desde ella misma. Eso no es un sistema sano, es un sistema de secuestro por parte de los partidos políticos, les dan demasiado poder. Y ya hablamos también del poder detrás del poder. Es importante que estemos muy alerta porque realmente se vienen acusaciones falsas, se vienen otras que son verdaderas, pero todo ya en este momento es con fines partidarios. Ya todos están haciendo política sin excepción. Aquí no podemos decir aquel que está criticando abiertamente, uy, ¿cómo hace política en este momento de pandemia? Ya está haciendo política con eso porque incluso hasta se ven más activos, se ven más fuertes, se ven con opiniones más contundentes, más críticos. Están haciendo campaña ya todos. No nos cerremos a que esa es la posibilidad más cierta en El Salvador porque traemos una cultura de hacer esto, de una cultura de corrupción. Está tan arraigada la corrupción en las venas de muchos de nuestros funcionarios y de muchas personas que pretenden ser funcionarios también. Aquí se ha excedido, por ejemplo, yo podría afirmar que hay funcionarios, podríamos decir que el presidente es uno, que se han excedido en querer creer que todos quieren hacer las cosas bien y que nadie va a pecar en el arca abierta. Yo lo he sostenido muchas veces. El poder corrompe y corrompe bastante. Si no hay controles, el control inicial es uno mismo, uno tiene que saber las cosas, ya a estas alturas ya sabemos qué es correcto, qué no es correcto. Y en El Salvador, tristemente, el Estado ha sido visto como un lugar para ir a beneficiarse económicamente en beneficio propio y en detrimento de todos nosotros que somos los que pagamos impuestos y todas las personas que viven en el extranjero y que envían sus remesas. Esa es una gran defraudación, es una realidad. No está exento el actual gobierno de ello y precisamente por ello hay que tener controles, ya vamos a hablar de ese tema, pero yo entiendo, me han mandado bastantes mensajes, me han hecho muchos comentarios por la confusión que existe sobre lo que se ha solicitado el gobierno, de parte del gobierno a la Asamblea Legislativa, que es un régimen de excepción con suspensión de 3 garantías constitucionales. En ese sentido, nosotros recordemos que del 14 de marzo aproximadamente al 14 de abril estuvimos bajo un régimen de excepción que fue declarado inconstitucional por la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Fueron 2 decretos, no fue prórroga uno de otro, pero la sala lo estimó que sí fueron prórrogas uno de otro, y posteriormente se dio la ley de cuarentena, que también fue declarada inconstitucional. Básicamente se estableció, en el caso de los regímenes de excepción, que no se podían suspender derechos constitucionales si no había una fundamentación técnica y científica del por qué iban a suspenderse derechos fundamentales como los que se suspendieron, que son los mismos 3 que se están solicitando en este momento: la libertad física ambulatoria, la libertad de reunión y la libertad para la inamovilidad del domicilio, es decir, que no me pueden obligar a salir del domicilio que yo he escogido o el que no he escogido llevarme hacia él. En esencia, dijo la sala, tenía que haberse hecho también un análisis derecho por derecho, cuál era la necesidad y la idoneidad, es decir, cuál era la proporcionalidad sobre todo en relación a lo que se pretende proteger, que es el derecho a la salud y a la vida, y
Sí, dijo la sala, no hay fundamentación, no hubo un análisis derecho por derecho sobre la ponderación, el test de ponderación, que incluye hacer un análisis de proporcionalidad, de idoneidad, de necesidad y de proporcionalmente estrictamente hablando. Es decir, cuando lo hemos hablado, yo se los he explicado a ustedes, la detención provisional, que tiene que ser la última opción, tiene que ser un fundamento jurídico, fundamento real de que hay un delito y que la persona participó en él y que además esta persona se puede sustraer de la acción de la justicia o que esta persona estando fuera puede alterar la prueba y que por eso entonces es procedente la detención. Es decir, hay un análisis de por qué procede y por qué es necesario y por qué sobre todo no hay otra medida menos gravosa para la libertad del ser humano, que después de la vida es uno de los, es el bien más importante, podríamos decirlo, porque a través de ese se ejercen otros o se ejercitan otros. Entonces, ¿por qué no hay otra medida que sea menos gravosa para la libertad y que produzca el mismo efecto de que el imputado se someta al juicio, por ejemplo? Eso exactamente es lo que se hace aquí, un test de ponderación, que si no hay otras medidas dentro del ordenamiento jurídico regular que tenemos que nos sirvan para atender esta situación extraordinaria de pandemia que vivimos. Entonces se ha llegado a la conclusión que a través de las herramientas normales no es suficiente, no se puede dar respuesta a esta pandemia. La misma sala en su sentencia establece que para restringir la libertad ambulatoria, un derecho fundamental, no para restringir, para suspender, que implicaría ejercer el derecho solamente en las excepciones en las que el Estado o el gobierno nos lo indique, que para ese caso tiene que hacerse un régimen de excepción fundamentado científica y técnicamente y además haciéndose el análisis de ponderación o el test de ponderación para cada uno de estos derechos involucrados. Es precisamente, incluso en su sentencia, establece la sala también que cuando se haga una solicitud de decreto de emergencia, que no es lo mismo que está pasando en este momento, el decreto de emergencia no se ha solicitado por parte del Ejecutivo, sino que lo que se ha solicitado es únicamente un régimen de excepción para suspender 3 derechos fundamentales, que entonces tiene que, cuando se reciba esa solicitud, decía la sala, tiene que atenderse de forma inmediata. Para el caso es la misma situación, el régimen de excepción es todavía más, es más grave, y por eso estamos viendo las discusiones que pudimos presenciar el día de ayer. Hay diputados que dicen que no es necesaria la cuarentena domiciliar obligatoria, hay algunos analistas que ya se pronunciaron que tienen que haber, o por lo menos eso he comprendido yo, que tienen que haber más muertos, 500 muertos, hasta le puso cifra para determinar que esto es necesario. El caso es que se han pronunciado muchos, incluso hubo una diputada que mencionó que la sala había prohibido los regímenes de excepción y las suspensiones de la libertad física ambulatoria. No es cierto. La sala dijo sí se puede hacer, pero se tiene que hacer a través de un régimen de excepción porque implica suspensión de derechos. Entonces, ¿qué? Y le da los parámetros de forma dispersa en la sentencia. No lo hizo de forma categórica uno por uno, sino que están dispersos en la sentencia, así se ha comprendido y de esa forma es que viene el órgano ejecutivo y hace una solicitud para establecer un régimen nuevo y aclaran de los 15 días que antes se decía que era un capricho. De hecho, es una de las razones principales por las que el decreto 661 no pasó, y es que los 15 días no son caprichos, son 15 días que se necesitan para descongestionar el sistema de salud, porque recordemos que el único objeto de una cuarentena domiciliar obligatoria es bajar la curva para que cuando lleguen al sistema hospitalario no entren con una curva tan arriba que cuando pasen por el sistema hospitalario, esa curva se sobrepasa, quede fuera de la atención médica y entonces empiece a morir gente que no debería de estar muriendo. Ese es el único objeto de aplanar la curva, porque el virus ahí va a estar. De hecho, tenemos que convivir con él de forma permanente, hacernos a la idea que como no sabemos cuándo va a haber una vacuna, como puede ser en un año, puede ser en 2, puede ser en 10, en realidad no lo sabemos. Entonces está más en nosotros cómo vamos a cuidarnos y a cuidar del resto de las personas para que la pandemia sea un fracaso y para que la apertura económica sea un éxito y no permitamos que nuestra gente o que muramos todos de hambre. Entonces está solicitando el Ejecutivo, anexa el punto de acta donde el Consejo de Ministros estudia hace un análisis del estudio que emite el ministro de Salud, el ministro Alaví, con un sustento técnico y además científico de toda la situación de pandemia, hacen una proyección. Yo pienso que ni siquiera es necesario todo eso porque es un dato público, son hechos notorios, no necesitamos nosotros un estudio científico para entender que esto es exponencial y que en El Salvador, según los datos oficiales, se está desbordando ya estamos entrando en la fase 4
Y eso sin contar que los casos que nos están presentando en la página oficial del COVID, todos los datos estadísticos en absolutamente todos los fenómenos sociales que son estudiados, siempre hay una cifra oscura. Hay una cifra oscura de la delincuencia, hay una cifra oscura de las extorsiones, hay una cifra oscura de las violaciones, hay una cifra oscura de todo, de la mayor parte de delitos, porque hay gente que no denuncia. Hay casos que nunca llegan al conocimiento de las autoridades, y llegando al conocimiento de las autoridades, no todas prosperan judicialmente y tampoco todas llegan a condena. Entonces hay que considerar que esas cifras oscuras, nosotros no estamos como nos está diciendo el gobierno, sino que estamos peor. Eso es lo que tenemos que asumir. Es un hecho notorio que en el mundo entero han fracasado las aperturas económicas porque los casos se disparan. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que la curva baje para poder ir manejando eso en el tiempo. De hecho, si se aprueba esta cuarentena, yo no creo que la Asamblea lo vaya a autorizar, pero si se llegara a autorizar, esto implicaría que en unos 3, 4 meses probablemente se vuelva a necesitar otro encierro, porque definitivamente cuando los casos estén desbordados, pues la única medida, ya eso también es de conocimiento mundial, que la única medida realmente efectiva es el aislamiento social. Eso no quiere decir que nosotros no podamos hacer una apertura económica si existiera conciencia y responsabilidad de parte de cada uno de nosotros. Y es un trabajo en equipo, en realidad. Cuando usted está en la casa, si se han mantenido en cuarentena y ve a alguien salir sin la mascarilla, usted llámele la atención porque es una costumbre. Si ustedes de los que salen todos los días, haga su lista de cosas que no tiene que olvidar y de pronto va a estar haciéndolo mecánicamente. Esto es un trabajo en equipo, pero sobre todo viene desde uno mismo. Y fíjense cómo son las cosas. Nosotros, todos, aquí sin excepción, todos hemos criticado mucho porque conocemos los casos que en épocas de emergencia nos ha tocado vivir como ciudadanos. Lastimosamente, muchos son casos de corrupción con impunidad, que han gozado de impunidad porque ya prescribieron los delitos de corrupción. Su investigación y su procesamiento no deberían de prescribir, pero prescriben. Esa es una de las protecciones que el sistema le hace a sus funcionarios, o que los funcionarios se hacen hacia sí mismos para poder ir prorrogando este sistema corrupto e impune. Ya lo hemos hablado muchas veces también, pero entonces China-Taiwán, todos sabemos qué pasó, todos lo hemos cuestionado, todos sabemos dónde fue a parar ese dinero. El caso también de corrupción, destaca la corrupción del expresidente Tony Saca, todos sabemos depósitos hacia Arena, que también confesó. Es decir, tenemos 2 expresidentes de la República que han confesado desviar fondos. También sabemos que los amaños, por llamarles de una forma comprensible, que han existido históricamente en El Salvador, en los temas de licitaciones públicas, todas esas negociaciones oscuras que se hacen entre funcionarios y privados. Aquí la corrupción privada no está bien cubierta, tutelada penalmente hablando. Y sabemos que eso ha sucedido siempre. Bueno, el caso de la publicidad del expresidente Funes también, de aquel asesor brasileño y de aquel asesor argentino que se fue, Luis Verdi, y que el brasileño todavía después fue a confesar a su país los casos de corrupción que se conoció, me parece que fue en el caso de Bredet, y es lavado de dinero puro. Entonces, nosotros nos preguntamos, si hemos criticado tanto eso, lo menos que tenemos que hacer es establecer controles, porque como yo les dije al inicio, aquí se ha pecado de creer que los nuevos funcionarios están exentos de corrupción, si la corrupción está tan arraigada en nuestra cultura, que todos piensan en llegar al Estado para enriquecerse. Yo con esto no estoy diciendo en ningún momento que vamos a condenar los casos descubiertos o que se pretende iniciar investigaciones correspondientes sobre casos de corrupción descubiertos en la administración actual. Y lo digo precisamente porque nosotros no podemos cerrar los ojos ante una corrupción y abrirlos ante otra. La corrupción es una sola y como tal hay que hacerle frente. Nosotros no podemos decir que el nepotismo de aquellos es malo, pero el nepotismo de aquellos es bueno, de estos es bueno. O la corrupción de aquellos que estuvieron es malísima, nos ha hecho mucho daño, fue confesa, se les ha descubierto, pero la probable, porque todavía no hay juicios, corrupción de los actuales es buena o es necesaria. Ninguna corrupción es necesaria. Nosotros tenemos que condenar por igual todos los actos de corrupción. Es necesario investigar, son casos muy graves. A mí me entristece mucho escuchar, porque nosotros lo criticamos también, casi todos los diputados actuales que tienen años son diputados pétreos, no los podemos mover,
son de piedra. En realidad tenemos cláusulas pétreas en la Constitución y tenemos diputados pétreos en la Asamblea Legislativa, jueces pétreos también. Y es bien triste porque pasan repitiendo que la transparencia y que los casos de nepotismo, y yo los oigo y digo, se están describiendo ellos. Cada vez que dicen algo así, se están describiendo ellos. Todos sabemos el nivel de corrupción, de impunidad y la cantidad de casos nepóticos que existen en la Asamblea Legislativa y en todos los órganos de gobierno. Entonces no podemos cerrarnos ante la posibilidad real de que muchos casos de corrupción también puedan existir actualmente. Y el presidente de la República se comprometió precisamente a informar de estos casos. Por eso digo que los controles internos tienen que fortalecerse, tiene que haber más control. No es posible que a través de sociedades se esté cometiendo actos de corrupción o se esté sorprendiendo la buena fe de las personas que están manejando en los altos cargos la pandemia. Tiene que investigarse, tiene que sancionarse y tienen que expulsarse del gobierno a aquellas personas que se estén aprovechando de sus cargos para llevar a sus familias o para hacer negocios para sus familias y en detrimento de la salud y de la vida de los salvadoreños. Esto es gravísimo y es igual de condenable y de reprochable. Pienso que el fiscal general debería de acelerar las investigaciones y sentar un precedente porque esto va para largo. Entonces, actuar de una forma enérgica, de una forma de intolerabilidad total para la corrupción y dar el ejemplo para que esto ya no se siga dando, o si acaso se dio o se está dando, que no se siga dando porque la vida de los salvadoreños está en juego, pero que tampoco olvide los casos que lleva detrás. Ya sabemos que el fiscal general de la República anterior tiene varios casos muy fundamentados de los que ni siquiera se ha pronunciado el fiscal general. Pero bueno, entonces ese es el mensaje para esta noche. No podemos nosotros sostener un doble discurso, que la corrupción de aquellos es mala, pero esta ni siquiera acepta la posibilidad de que pueda ser cierto. Tiene que investigarse igual, porque no podemos nosotros darle prórroga o darle continuidad a un sistema corrupto. Ya no se puede tener esa concepción de buena fe de que mis funcionarios, porque son míos, no son corruptos o no pueden corromperse. Pasa y va a pasar, entonces hay que estar alerta desde el interior de la misma institución, todas. Y recordemos también que es lo más importante, el control de cada uno interno. Yo sé que es correcto y que es no, pero si mi control falla, pues entonces está el interno de la institución, están mis jefes, tienen obligación de verificar que no se estén cometiendo actos de corrupción, y si eso falla, pues hay todavía contralores externos de la Corte de Cuentas, la CCS y sobre todo la Fiscalía General de la República. No es cierto que la responsabilidad es de un órgano o del otro, es de todos en realidad, y principalmente de nosotros como ciudadanos. Pues lo he dicho muchas veces, tenemos que ser conscientes y responsables de todo lo que hacemos para tomar medidas y no contagiarnos. El éxito de la actividad económica o reactivación económica va a darse en la medida en la que nosotros aprendamos a ser conscientes y responsables. No es un tema de educación, no nos engañemos. Pero bueno, así están las cosas. Aportemos de forma constructiva, positiva, no seamos detractores y solo por hacer daño. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Mantengámonos firmes, que no nos engañen también, porque van a haber muchas noticias falsas o solamente creadas con la intención de dañar. Las elecciones del 2021 van y ya sabemos quiénes ya no deben de continuar. Por lo menos eso está claro como ciudadanos, así que reflexionemos sobre todo esto nosotros. Pasen muy buena noche de viernes, tengan todos muy buen fin de semana. Nos escuchamos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Buenas noches.